Saludos a todos. Miren amigos, estoy bastante agradecido con todos sus comentarios y con todos los nuevos suscriptores que están llegando al canal. Lo que está ocurriendo en el día de hoy en Ucrania es bastante preocupante, debido a que los medios informativos están solamente informándole a su audiencia sobre un lado de la noticia. Esto está confundiendo, creando conmoción en Ucrania por el hecho de lo que ocurrió ayer en el puente de Crimea, porque Rusia ha venido alertando, advirtiendo de lo que podría hacer en caso de que se descubra que esto que ocurrió en el puente de Crimea fue fabricado, creado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Amigos del canal, estas informaciones que ustedes pueden leer en el día de hoy en las redes, dicen de que esta mañana, en la madrugada, hubo un ataque de parte de las fuerzas rusas contra Zaporizhia, que lanzaron 12 misiles desde aviones rusos, que con estos ataques destruyeron 5 viviendas, que se descubrió hasta el momento 17 personas que perdieron la vida, que hay 40 personas heridos, que Rusia, como informa el gobierno de Zelensky, premeditadamente y por lo que ocurrió ayer en el puente de Crimea, están efectuando un acto de venganza, se están ensañando contra habitantes de Zaporizhia inocentes, civiles no combatientes. Esta es la noticia que vemos en el día de hoy. Y claro, como aquí en esta zona de Ucrania hay una planta nuclear, miren que es diferente decir Zaporizhia a decir la planta nuclear de Zaporizhia, pero no, están vendiéndole a la audiencia, a los lectores, el hecho de que este ataque que se efectuó esta mañana en la madrugada de hoy, la gente va a creer que fue contra la planta Zaporizhia, que es un lugar que la gente tiene temor de que ocurra algo en esta planta nuclear y que esa radiación de pronto vaya hacia otros países en Europa, países miembros de la OTAN, y se origine lo que ellos hablan en el artículo 5. El tema de la guerra, del escalamiento nuclear, está en la mente de millones de habitantes en Ucrania. Y ahora, como lo que le quieren vender a la gente es que hay una confrontación entre ambos países por apoderarse de esta planta nuclear. Es que esta planta nuclear vale más de 40.000 millones de dólares y le dicen a la gente de que los reactores están funcionando, cuando estos reactores, que son 6 en esta planta, no funcionan desde hace ya 6 meses. A ver, estas 4 líneas que salen de la planta para generar electricidad, aproximadamente el 27% de Ucrania, estas 4 líneas están desconectadas. Los 6 reactores están desconectados hace 6 meses. Pero entonces, ¿por qué necesitan electricidad y por qué necesitan de estos generadores a diésel que dicen que no tienen sino suministro por 10 días? Inclusive, hay más de 6 generadores a diésel, hay aproximadamente 20. Y en la actualidad hay una planta a carbón muy cerca de esta planta nuclear, que está enviándole electricidad para que puedan estos reactores ser enfriados apropiadamente, porque toma bastante tiempo para que baje la temperatura. Y hablan de un derretimiento, un meltdown nuclear, que esto no va a ocurrir, pero con la información del día de hoy le hacen creer a la gente de que esto va a ser un problema de radiación, de que va a ocurrir una catástrofe en esta planta nuclear. Miren, esta imagen satelital muestra lo que ocurrió ayer en el puente de Crimea y están ya vendiéndole al mundo la idea de que esto que ocurrió en Zaporizhia es un acto de venganza, por lo que ocurrió ayer. Hasta el día de hoy, Rusia no ha emitido un comunicado del Ministerio de Defensa en el cual digan que ya saben quiénes fueron los autores de esto que ocurrió ayer en el estrecho de Kerch, y que
van a poner o van a activar esta advertencia que hicieron varios funcionarios de Rusia recientemente. No, miren, lo que está haciendo Ucrania es aprovechando cada situación como esta para pedir más armas. Ahí salió este funcionario del ministerio ucraniano de apellido Kuleva solicitando más sistemas de defensa aéreo antimisil debido a que Rusia atacó con estos aviones. Pero lo que no le están diciendo al mundo, lo que este señor Kuleva nunca haría en estos mensajes que él emite, es decirle a la audiencia, en realidad, ¿qué fue lo que ocurrió en este lugar donde atacó Rusia, que fue un lugar bastante enfocado, localizado? No le está informando al lector o a sus ciudadanos si habían tropas de Ucrania, si habían sistemas de armas sofisticadas, si había munición guardada. No le están diciendo al pueblo ucraniano en qué otras partes de Ucrania están escondidos estos sistemas o esta munición. Y tampoco hasta el día de hoy hemos escuchado, leído comunicados de la población de Zaporizhia, que ellos allá, los pobladores, saben realmente qué estaba ocurriendo antes de estos ataques. El público y los ciudadanos de Ucrania merecen saber la verdad de lo que ocurrió, porque si continúan el gobierno de Ucrania y sus fuerzas militares haciendo lo mismo que hicieron por allá en Mariupol, que se acostumbraba el tema del uso de escudos humanos, no es que apenas se haga en esta ocasión, es algo que han acostumbrado las Fuerzas Armadas de Ucrania. Qué bueno que el pueblo de este bello país se dé cuenta de que lo que ocurrió no fue directamente porque Rusia quería acabar con las vidas de no combatientes, como lo quiere explicar o decir Zelensky y sus funcionarios. Llegó la hora en que se debe decir la verdad y que todos estos canales deben también investigar. Yo, por ejemplo, tengo un WhatsApp 314-625-9904 con el 57 más al comienzo, donde qué bueno recibir información para poder brindárselas a ustedes, que no sea siempre una información sesgada. Esto no fue un ataque como retaliación o venganza por lo que ocurrió ayer. Esto tiene más que ver con la presencia de tropas de Ucrania en esta región. Ahora, aún más, esta Zaporizhia y otras 3 regiones, fueron 4, recientemente anexadas por la Federación Rusa. ¿Qué interés tiene Rusia en bombardear, en acabar con la vida de pobladores de su misma tierra, de la Federación Rusa? Esto es muy interesante esclarecer los hechos y que este funcionario de Ucrania no piense, como lo está haciendo, de que más de 40 millones de habitantes que viven en Ucrania no piensan o no analizan la situación. Amigos del canal, les agradezco su participación y los espero en el próximo video. Aprender es ganar. Que la pasen todos muy bien. Gracias por tantos suscriptores nuevos. Gracias.